día hasta hoy, que dejé mi familia y mi país, sigo trabajando en la construcción. Y comparto esta situación con miles y millones de inmigrantes en el área de Washington, D.C., en los estados del medio oeste, en los Estados Unidos. Y si hablo de esta condición es porque el tema que nos ha traído a la mesa, pues nos toca uno de los puntos más importantes a nosotros como inmigrantes, que es el vínculo que hay para mí y para nosotros como inmigrantes en el hecho de ser un mexicano viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Es decir, vivir en un país, pero seguir pensando y seguir preocupado por lo que pasa en mi país. Y recordar que las razones que me empujaron a salir de mi país y dejar mi familia aún persisten, y qué es lo que una persona como yo puede hacer, qué es lo que miles de personas como yo pudiéramos hacer para cambiar este modelo económico que tanto nos oprime o que causa que nosotros dejemos nuestras familias. ¿Qué podemos hacer personas como yo, que cuando recientemente llegamos a Estados Unidos no hablamos inglés, que nos intimida la policía en la calle, que la primera vez que tuve la oportunidad de expresar una opinión política ante las autoridades del condado donde vivo, lo primero que se pararon a pedir es que investigaran mi estatus migratorio? Cuando hablo de esta situación es porque yo pienso, y muchos pensamos aquí, que el tema de resolver los problemas de la pobreza en nuestros países está quizás muy lejos de nuestra capacidad como inmigrantes. Y de ahí viene, para ilustrar esta situación, acerca de las posibilidades reales que tenemos los inmigrantes de incidir políticamente en la creación o la instauración de modelos económicos más justos, nos tiene tan lejos. Quizás muchos de ustedes ya lo saben, pero con nuestro trabajo, con las remesas económicas que le llamamos, que es el dinero que nosotros le mandamos a nuestras familias, no solo se mantienen nuestras familias, no solo mandamos para que coman nuestros hijos, o para que se compren ropa en invierno, o para que compren los útiles de la escuela. Todas esas remesas que mandamos los miles o millones de migrantes mexicanos que estamos en Estados Unidos constituyen la segunda entrada de divisas al país. Nosotros, los migrantes mexicanos, aportamos más con nuestras remesas que toda la inversión extranjera en México. Es decir, si alguien se preocupa aquí en España, incluyendo al gobierno actual, para que se privatice el petróleo en México, se les olvida que nosotros, los migrantes, aportamos más que Repsol. Y si hablo de esta cuestión de las remesas, es porque para nosotros el hecho de que tengamos estas cantidades inmensas de miles de millones de dólares que mandamos anualmente a nuestros países, no importa si en El Salvador es la primera fuente de ingresos la migración, no importa si en México es la segunda, el hecho es de que la situación de pobreza en México no cambia ni porque mandemos lo doble de remesas. ¿Y a qué se debe esto? Es no solo porque no se encamine o no se inviertan esas remesas en proyectos productivos. Se debe a que de plano a los migrantes nuestros gobiernos ni nos quieren, ni nos respetan, ni les interesa lo que somos en lo más mínimo. Pero sí, en cambio, hay un uso político de nosotros. Y entonces yo me siento muy preocupado por lo que yo puedo hacer. Y aquí entonces quiero pensar o más bien quiero compartir que en la experiencia que tengo después de más de 10 años de vivir como inmigrante en Estados Unidos, me he dado cuenta hasta mucho después de que en verdad sí es necesario participar y organizarnos para incidir políticamente en las políticas no solo que nos beneficien a los inmigrantes, sino también en esas políticas que son la razón
que causa la migración, es decir, políticas contra el modelo económico que domina o que se ha impuesto en nuestros países de origen. ¿Y por qué hablo de esta incidencia política? Quizás estoy hablando de que los migrantes en cierta forma debemos tener luchar por obtener un cierto poder político, pero un poder político ¿para qué? Para legitimar el modelo actual, del modelo económico actual, o para justificar o legitimar las supuestas democracias que tienen como principal elemento excluir a los migrantes de cualquier práctica política que se supone democrática. Para tener una actividad o una vida política o usar nuestro derecho político en Estados Unidos, se nos pide como requisito ser ciudadanos estadounidenses. Y entonces sabemos millones y millones de inmigrantes que estamos siendo negados de un derecho político aún cuando por años, como yo personalmente, por más de 10 años he pagado impuestos. Durante esos 10 años resido ahí, pero no tengo el derecho a elegir a los gobernantes de mi condado. Y los gobernantes de mi condado son todos blancos, aun cuando el porcentaje de la población inmigrante, mayormente latina en el condado, somos casi el 20%. Entonces, es importante pensar que la lucha que hagamos las organizaciones y los inmigrantes no solo esté enfocada en obtener el reconocimiento y el respeto a nuestros derechos y la justicia para los inmigrantes en los países a donde llegamos a vivir, sino que también a la vez tenemos que hacer una doble tarea de hacer una lucha paralela porque se resuelva la situación en nuestros países de origen. Sin pensar que luchar porque haya un modelo económico más bueno en México, por ejemplo, signifique que tengamos que cancelar el derecho a migrar. Y aquí quiero dejar en la mesa para preguntarles si ustedes también estarían de acuerdo en que migrar tiene que ser instituido como un derecho político. Pero también el derecho a no migrar también tiene que ser un derecho político, no solo migrar. ¿Por qué? Porque no solo se migra por razones económicas, también se migra por la guerra, también se migra por muchas otras cuestiones, por asilo político o por lo que sea. Y pienso que el que estemos pensando en esta doble acción, tanto para nuestros países de origen como el país en donde residimos, tiene que ser dado en condiciones que humana y éticamente sean responsables y que también sean mínimamente aceptables. Y que esta incidencia política que nosotros buscamos, por ejemplo, los mexicanos que residimos en los Estados Unidos, hemos logrado tener diputados y hasta un senador de origen migrante en el Parlamento o en el Congreso de México. Y a la vez hay latinos de origen migrante que son alcaldes o gobernadores o con otros puestos menores en muchas ciudades en Estados Unidos. Y créanme que aunque parezca quizás ridículo para algunos, sí se hace una diferencia. En el condado donde yo vivo, se acaba de aprobar una ley donde solamente se le ha otorgado el poder a la policía local, que no es inmigración, para que si tiene una sospecha, óiganme bien, una sospecha de que yo soy ilegal, él me pueda detener y me pueda pedir los papeles. Y en el condado vecino, el alcalde de ese condado es un hombre de origen salvadoreño y de padres inmigrantes. Y todas las políticas son tan diferentes en el condado vecino que muchos migrantes del condado donde yo vivo se han ido. Miles se fueron en los últimos meses. Porque en ese condado no se arresta tantas personas como se arresta en el condado donde yo vivo. Que de marzo al día de hoy se han arrestado a más de 870 personas bajo esas políticas. Entonces, tener y buscar incidencia política, participar en procesos electorales, son herramientas que aunque no nos simpaticen, sí nos sirven.